buenos días. Voy a empezar leyendo el pasaje de esta mañana que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Les sugiero que lean todo el capítulo ustedes tranquilamente en su casa para que tengan todo el contexto. Yo voy a hablar brevemente de algo en la situación en donde se encuentra este pasaje, pero solamente voy a dar lectura a los versículos 31 y 32 en este momento. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús acababa de terminar un discurso en el templo de Jerusalén donde dejaba claro que había una diferencia entre aquellos que le oían y él, diciendo lo siguiente en el capítulo 8, versículo 22 y 24 al 24. Dice, y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Y así continúa hablando hasta el versículo 30, donde dice que al terminar este mensaje refiere lo siguiente: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Luego en el versículo 31 Jesús comienza a hablar precisamente a aquellos que habían creído. Y dice de esta manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 31 pues inicia diciendo: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser discípulo de Jesús va más allá que una aceptación intelectual de lo que dice. Aquellos que son verdaderamente seguidores de Cristo permanecen en su palabra, es decir, se aferran a ella. Un discípulo no es ser un creyente solamente, un discípulo es un aprendiz. Si un creyente está aprendiendo continuamente de Jesús, entonces es discípulo de Jesús. Sin embargo, si dejara de seguir a Cristo y de aprender acerca de él, seguirá siendo un creyente, pero ya no sería un discípulo. Para ser un discípulo de Jesús, entonces, uno debe de permanecer en sus enseñanzas. Ahora, no solo es aceptar sus enseñanzas, que están escritas en la Biblia, como verdad, sino también obedecerlas. Luego en el versículo 32 comienza diciendo: Y conoceréis la verdad. Ustedes conocerán la verdad. Se dirige a aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús. Los verdaderos discípulos conocerán la verdad. Y no solo eso, sino sus ojos se abren a una mayor comprensión de la verdad, como vemos en 1 de Juan 5:20, que leo a continuación. Dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es necesario notar aquí que cuando dice la verdad, usa el artículo definido la. Al llevar el artículo definido, indica que no es cualquier verdad, no es una verdad, sino la verdad. Una verdad absoluta. Esto se contrapone a lo que muchos filósofos y pensadores han dicho. Ahora, ¿cómo sabemos que algo es verdad? ¿Qué es la verdad? A través del tiempo, muchos filósofos han formulado esta pregunta o estas preguntas en diferentes maneras. Pero los filósofos no se han puesto de acuerdo sobre este tema, ni siquiera sobre cómo describimos e identificamos la verdad, sobre todo lo que nos rodea. Cuando vemos lo que los filósofos llaman verdad, podemos darnos cuenta que lo que hacen es plantear preguntas, y cuando hay una respuesta, no pueden afirmar que su respuesta es realmente verdadera.
Veamos lo que algunos han dicho sobre la verdad. Agustín de Hipona decía: somos demasiado débiles para descubrir la verdad solo con la razón. John Locke decía: una cosa es mostrarle a un hombre que está en el error y otra ponerlo en posesión de la verdad. Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, decía: no le es dado al hombre conocer toda la verdad. Su deber consiste en vivir de acuerdo con la verdad tal como él la ve, y al hacerlo recurrir a los medios más puros, es decir, a la no violencia. Solo Dios conoce la verdad absoluta. Por lo tanto, he dicho a menudo, la verdad es Dios. De ello se deduce que el hombre, un ser finito, no puede conocer la verdad absoluta. Nadie en este mundo posee la verdad absoluta. Este es solo un atributo de Dios. La verdad relativa es todo lo que conocemos. Por lo tanto, solo podemos seguir la verdad tal como la vemos. Tal búsqueda de la verdad no puede desviar a nadie. Bueno, al parecer hay una idea generalizada de que la verdad solo puede ser relativa. El problema es que si la verdad fuera relativa, podría ser al mismo tiempo verdad y mentira, una absurda contradicción. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la verdad? La Biblia nos enseña que la verdad es lo que es consistente con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. La verdad es lo que Dios llama o nos llama a hacer y a ser. Hacer y ser. Dios es nuestro creador y la verdad existe tal como Dios la creó. Sin Dios no hay verdad. Dado que solo Dios es el creador de todas las cosas, solo Dios es el creador de toda verdad. Si una verdad es evidente por sí misma, la verdad existe siempre. Para que eso suceda es necesario que haya un creador de tal verdad. Cuando hablamos de verdades que son evidentes, las cosas obvias, estamos hablando de verdades dadas por Dios. Es imposible que podamos definir o describir la verdad sin ese concepto. Los filósofos, a lo largo de los siglos, han intentado explicar la verdad sin Dios y han fracasado. Todo su concepto de la verdad se desmorona porque simplemente no tiene el concepto de Dios como centro. Si no tomamos en cuenta a Dios, simplemente definiríamos la verdad en función de lo que queremos. Entonces, la verdad se convierte en nuestra verdad. Lo que yo veo como verdad es mi verdad, lo que tú ves como verdad es tu verdad. Pero la verdad no es objetiva, no se basa en lo que piensan los demás, es ontológica, es decir, es un hecho real y concreto. La verdad está basada y fundada en la idea de que hay algo más que nosotros, algo que es correcto, algo que es bueno, algo que no cambie. Dios es la fuente y el autor de toda verdad. Y la verdad nos ha sido dada en la Biblia, que acertadamente hemos llamado palabra de Dios. Termino repitiendo las palabras escritas en el Salmo 119, versículo 160. Dice: la suma de tus palabras es la verdad. Tus justas leyes permanecen para siempre. No dejemos de aprender de la palabra de Dios. Tenemos ahí la verdad. Dice también que la verdad nos hará libres, pero de eso hablaremos la próxima semana. Por lo pronto, que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.